Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad nos encontramos desarrollando un proyecto de centro de salud. Específicamente se está llevando a cabo el cálculo y el diseño estructural para luego generar los planos definitivos. Aprovechando esta ocasión les mostraremos el procedimiento que seguimos durante este proyecto, que en sí no es del todo BIM, pero a nosotros nos es más cómodo modelar la estructura y de ello generar los planos de manera automatizada, ya que si surgen cambios en el proyecto, como ya ha sucedido en una ocasión, esto no nos hará perder tiempo en actualizar los cambios, en comparación si los tendríamos que hacer todo en CAD. Así que empecemos. Esta es la planta general arquitectónica de todo el proyecto. Hoy nos vamos a centrar en uno de los módulos de la UPSS, Unidad Productora de Servicios de Salud de Consulta Externa. Exactamente en el bloque 06, que se encuentra separado de los otros módulos por las juntas sísmicas. Previamente hemos separado este bloque en un archivo nuevo, donde además tenemos la planimetría de todo el proyecto. Inicialmente nos hicieron llegar los planos de la distribución arquitectónica estructurado de esta manera, donde las ubicaciones y dimensiones de columnas son referenciales aún. Ya en el proceso de diseño estructural hemos replanteado las dimensiones de columnas de acuerdo a los resultados del cálculo, e incluso se ha tenido que considerar placas de concreto para cumplir con el diseño sismo resistente de acuerdo a la norma peruana E030. Quizá en otro video les podamos mostrar este procedimiento. Esta sería la estructuración del diseño final. La vamos a solapar en la arquitectura. En esta esquina usaremos una placa tipo L. Por simetría también tendremos una placa más del mismo tipo en este extremo. Luego de pasar la etapa del diseño estructural, en la cual ya determinamos las dimensiones finales de vigas, columnas, placas y de todo elemento estructural, esta información se envía o se ha enviado al arquitecto para que actualice sus planos y de esta manera obtener el proyecto definitivo de las especialidades de arquitectura y estructuras. Así es como normalmente se trabaja con la metodología tradicional usando el CAD. En la metodología BIM sería diferente este proceso, ya que todo partiría de un modelo BIM, donde el flujo de trabajo e información es óptimo por la participación directa de varios agentes o profesionales involucrados en el diseño del proyecto. Otro punto que debemos tener en cuenta cuando estemos desarrollando un proyecto estructural es la forma de cómo trabajaremos el tema de los acabados. Si bien es cierto, en la arquitectura se dibujan las dimensiones con el recubrimiento a nivel del acabado o tarrajeo, pero en estructuras manejamos las dimensiones sin recubrimientos. Por lo tanto, tenemos que prever este punto a la hora de detallar los planos estructurales. Tengo una línea que me indica la arquitectura a nivel de acabado, por supuesto. La otra línea hace referencia a las dimensiones estructurales de la viga, la cual debemos respetar
para no tener inconveniente o incompatibilidades con la arquitectura. En este caso, si voy a la edición del bloque de arquitectura de este módulo, el arquitecto ha definido una capa o layer para identificar y dibujar el tarrasgeo. La distancia de recubrimiento para el acabado normalmente se considera de 1.5 centímetros. De esta manera llevaremos un control adecuado entre las especialidades de arquitectura versus estructuras. Entonces, lo que se ha hecho es crear un archivo nuevo para definir la cimentación general del proyecto. Este será nuestro plano guía basado en la planimetría del proyecto, que utilizaremos para realizar el modelado BIM estructuras con la herramienta Revit. De igual manera, se ha generado otro archivo donde definimos el aligerado o encofrado general del proyecto. En este plano tenemos la distribución de las vigas, manteniendo siempre la referencia de la proyección arquitectónica. Hoy vamos a modelar este bloque, pero antes de importarlo o vincularlo a Revit, siempre es recomendable definir nuestro punto base o de referencia. Este es el punto que Revit reconocerá como el origen, ya que lo hemos ubicado en la coordenada 0, 0, 0. Para hacer esto, primero tendremos que seleccionar todos los elementos y llamar al comando mover. Luego ubicar el punto de interés que llevaremos a las coordenadas 0, 0, 0 y Enter para finalizar. Si el sistema de coordenadas no te aparece en el origen definido, llamaremos al comando UCSIcon. Si está en No Origin, te va a figurar en la esquina inferior de. Para verlo en el sistema de origen, nuevamente tecleamos UCSIcon y activaremos la opción Origin. Haremos lo mismo para el plano de cimentación general. Ahora sí, ya estamos listos para importarlo e iniciar el proceso de modelado en Revit. Crearemos un nuevo proyecto. Podríamos utilizar la plantilla de estructuras que viene por defecto. En mi caso voy a utilizar una plantilla personalizada. Una vez que estemos en Revit, lo primero que vamos a definir son los niveles de nuestro proyecto. Para ello nos vamos a apoyar del corte AA de la planta de arquitectura. Para definir los niveles de entrepiso estructural también debemos tener en cuenta el nivel de la arquitectura o el nivel de piso terminado que este indica, ya que el nivel de estructuras siempre se ubica 5 centímetros por debajo de la arquitectura. Se considera como falso piso. Tenemos el nivel 00, luego el nivel de piso terminado más 0.15. Midiendo desde este nivel hasta el nivel 2 tendríamos 4.70 metros, que hace referencia a la distancia o al nivel estructural. Con esa referencia vamos a Revit y esto es 4.70. Cambiamos el nombre a nivel de piso terminado más 0.15. Un momento, por acá tengo algunos detalles que nos ayudarán a entender mejor esto. Ya ingresamos la altura 4.70 y acá podemos apreciar mejor estos niveles con sus cotas correspondientes.
Por ejemplo, tenemos el nivel 00 cuya cota es 122 metros sobre el nivel del mar según el estudio de topografía realizado. El nivel fondo de platea que debemos definir sería este, ya que el último nivel hace referencia al nivel de excavación total del terreno o el nivel de desplante. El nivel superior de la platea está 60 centímetros debajo del nivel 00. Ok, entonces vamos a cambiar el nombre de este nivel como NSPL o nivel superior de platea, que está ubicado a 0.60 metros abajo. Esto es 0.15. Ya sabemos que la altura es de 4.70. Del nivel piso terminado 0.15 al nivel superior de la platea nos queda 0.75 metros, la cual es correcta porque coincide con nuestro detalle CAT. Vamos a copiar este nivel para definir el nivel del fondo de la platea. Como el espesor de la platea es 40 centímetros, entonces el nivel del fondo de la platea estará ubicado a menos 1 metro por debajo, contado desde el nivel superior de la platea, que está a 60 centímetros, más 40 del espesor de la platea, tendríamos el total de 1 metro hacia abajo. Cambiamos el espesor a 0.4 metros. Ahora nos falta definir el nivel de la viga de cimentación, cuya dimensión es 30 por 60. Este nivel de viga de cimentación NBCT se encuentra a 40 centímetros debajo del nivel 00. Vamos a crear este nivel. De manera aproximada, daremos clic a un punto de inicio y otro punto para finalizar. Vamos a cambiar la escala a 1.25 para mejorar la visibilidad. Este será nuestro nivel NBCT, nivel de la viga de cimentación, está ubicado en la cota 0.4. Esto queda 0.55. Vamos a darle unos toques para ordenar esto. Y de esta manera ya tendríamos definidos todos los niveles que vamos a utilizar durante el modelado del proyecto estructural. Ahora vayámonos al nivel 2 para importar el plano de encofrado general. Para ello iremos a insertar, luego vincular CAT. Ubicaremos la carpeta que contiene el archivo y vamos a activar este check solo para ver el plano CAT en la vista actual, es decir, en el nivel 2. En unidades elegiremos metro. La posición la dejaremos automático origen a origen, ya que se ha definido el punto base en la coordenada 00 en CAT. Abrir. Con esta opción podemos activar para mostrar la región de corte y extender el área que deseamos ver. Vamos a guardar el proyecto y asignarle un nombre respectivo. Repetiremos el proceso para vincular el plano de cimentación general. Para ello tendremos que ubicarnos en el nivel superior de la platea. Nuevamente vincular CAT, elegimos el archivo y lo resto lo dejamos igual. De este modo ya tenemos
las plantillas de CAD importados a Revit, listo para iniciar el modelado. Como hoy solo modelaremos un bloque de todo el proyecto, vamos a reducir el rango de vista de la región de corte a este área que es de nuestro interés. Ok, iniciaremos creando y configurando las rejillas o ejes del proyecto. Los vamos a dibujar a partir de la selección de una línea. Ubicamos el borde de la platea de cimentación y clic sobre ella. Este será nuestro eje A. Pondremos otra rejilla aquí y automáticamente lo nombrará o lo nombra como B, ya que este va a seguir el orden alfabético. Vamos a ajustar esto y cambiar la escala a 1.50. Seleccionando la rejilla podemos activar esto para visualizar la burbuja de este extremo que por defecto viene desactivado. Vamos a copiar esta rejilla de este punto hasta acá aproximadamente. Luego llamaremos al comando AL para alinearlo a la cara de la placa. Seleccionamos esta rejilla para copiarlo, esta vez de manera múltiple, activando este check. Ahora colocaremos las rejillas horizontales. Siempre teniendo en cuenta la referencia de la arquitectura. Los ejes horizontales serán numéricos, que iniciará desde el 1. Repetimos el procedimiento anterior para crear las demás rejillas del proyecto. La ubicación de los ejes va a depender de la forma como queramos trabajar o de la forma como se ha estructurado el proyecto. En este caso la vamos a ordenar de esta manera. Ahora, estando en la pestaña Estructura, vamos a ubicar la herramienta Losa para crear la platea de cimentación, la cual modelaremos en el nivel superior de la platea, porque la categoría de losas o suelos Revit los modela del nivel de colocación hacia abajo. Es por eso que debemos modelarlo en el nivel superior de la platea. Vamos a editar el tipo de losa para cambiar el nombre a platea de cimentación, que corresponde a la UPSS, Unidad Productora de Servicios de Salud, consulta externa, bloque 6. Le damos ese nombre con la finalidad de mantener una secuencia y un orden de modelado, ya que algunos de las UPSS se dividen en diferentes módulos o bloques, como este por ejemplo, que tiene 6 bloques. El que estamos modelando es el último. El espesor de la platea es de 40 centímetros. Para definir eso, vamos a editar la estructura de losa e indicaremos el grosor a 0.4. Incluso podríamos cambiar el tipo de material y configurar más parámetros para la platea, pero por ahora lo dejaremos así, solo se ha modificado el nombre y el grosor de la platea. Así que vamos a eliminar estos datos que no nos sirven por ahora y aceptar. Una vez ubicado el nivel planta de colocación de la platea, la dibujaremos como un rectángulo, partiendo desde este punto A
este otro. Actualmente lo tenemos desfasado 20 centímetros arriba del plano de colocación, que es el nivel superior de platea. Lo vamos a dejar ahí un momento y finalizamos el modo de edición del boceto. Vamos a crear una sección de corte. Nos indica que no es visible porque está fuera de la región o del rango de vista. Vamos a ajustar el rango y volver a apagarlo. Ahora sí, ya podemos seleccionar la sección de corte, clic derecho para ir a la vista, o también podemos ingresar a ella haciendo doble clic. Y vamos a ajustar esto un poco. Y si se percatan, en este corte no se muestran los niveles definidos, ni tampoco están ocultos. Entonces iremos a la elevación este, donde se muestran todos los niveles definidos. Seleccionaremos el nivel que nos interesa, nivel 2 por ejemplo, luego clic derecho y vamos a maximizar a extensión 3D. Ahora si ampliamos el rango de vista hacia la parte superior, ya se muestra el nivel 2. Entonces haremos lo mismo con este nivel. Anticlic, luego maximizar a extensión 3D. Y ya lo tenemos. También necesitaremos estos niveles. Vamos a ordenar esto, cambiando la escala y unos toques más hasta mejorar la visibilidad de los elementos. Ya tenemos modelada la platea de cimentación. Con las teclas VV vamos a entrar a las modificaciones de visibilidad de gráficos. Vamos a ubicar la categoría cimentación estructural. Para la vista en corte colocaremos un patrón sólido de un color específico y aceptar. Aparentemente no ha ocurrido nada, y es porque si vamos a la vista en planta, la sección no está cortando nada específicamente. Si lo movemos más o menos por acá y volvemos a la sección, ya podremos ver que ahora sí se ha aplicado el patrón de relleno con el color específico, porque en efecto la sección está cortando recién la platea de cimentación. La platea actualmente está en este punto porque se ha modelado desfasado 20 centímetros arriba de este nivel. Así que vamos a quitar esto poniendo 0, y con ello ya tendríamos ubicado la platea en la posición correcta. Ahora vamos a la vista nivel superior de la platea. En seleccionar vamos a activar este check para seleccionar el vínculo del plano CAD y pasar la capa de dibujo a primer plano para poder observar el plano CAD sin que interrumpa con el modelo del proyecto. Luego ya podemos quitar nuevamente este check. Lo siguiente que tenemos que modelar o que modelaremos son columnas. Empezaremos por esta columna C5 de 70 por 70. Vamos a ubicar la herramienta pilar. Ya tengo algunos definidos. Puedo elegir esto para editarlo. Primero cambiando el nombre y las dimensiones correspondientes. Colocaremos un pilar en forma vertical basado en altura, que irá desde el nivel base al nivel superior.
es decir, debe estar conectado hasta el nivel 2. Volvemos a editar el tipo porque la dimensión de la columna la ingresamos mal. Este es 0.7, 0.7. Lo vamos a ubicar de manera aproximada. Clic para colocarlo. Tenemos la vista 3D. Para verlo en la sección de corte debemos mover esto delante de la columna. Ok. En el nivel 2 también vamos a delimitar el rango de vista para trabajar en ello. Tenemos la columna modelada. Con AL alinearemos la cara de esta a la ubicación según nos indica el plano CAD. Podríamos ir activando uno por uno las burbujas de los ejes que nos falta, o si no, seleccionar cualquiera de ellos y iremos a editar el tipo. Duplicaremos esto para crear un eje con las burbujas en los dos extremos. Para ello solo debemos activar este check. Ok. Teniendo seleccionado este eje, llamamos al comando SA para seleccionar todos los elementos del mismo tipo y cambiarlo por la rejilla que acabamos de definir o crear. En este nivel también vamos a seleccionar el vínculo del plano CAD para enviarlo al primer plano. De esta manera no nos interrumpirá la vista. Ahora vamos a copiar esta columna en las ubicaciones que sean necesarias o que necesitemos. Todas estas son del mismo tipo, columnas de 70 por 70. El tipo de columna C2 es de 50 por 50. Entonces vamos a crear este tipo, o en todo caso voy a seleccionar este que ya tiene el nombre definido y solo modificaremos las dimensiones a 0.5. Con AL alinearemos las caras a la posición adecuada. Ahora ya podemos copiar esta columna a las posiciones que son del mismo tipo. La columna C4 es de 30 por 50. Por mientras voy a copiar esto acá y vamos a editar el tipo. Como ya tengo creado uno como C4, lo voy a seleccionar y solo modificaré sus dimensiones. Ya saben, AL para alinear. Y vamos a copiar esto acá, acá, también acá. Para modelar la placa tipo L voy a cargar una familia de la categoría pilar estructural, la cual tengo en mis archivos. Simplemente lo voy a arrastrar al modelo. Ok. Si colocamos que sea conectado al nivel 2, nos va a salir este mensaje, porque actualmente nos encontramos en el mismo nivel a la cual estamos queriendo conectar, y eso no es posible. Es por eso debemos ubicarnos en el nivel base de la placa, que es el nivel superior de la platea, y recién desde acá indicar que se modele conectado al nivel 2. Ok. En editar tipo vamos a cambiar el nombre de la placa. Activaremos la vista previa en planta para ver y configurar las dimensiones de la placa. B es la dimensión de uno de los lados de la placa.
1.50 metros. B1 es el espesor de placa de 0.30 en este caso. H es 1.50, que hace referencia a la dimensión del otro lado de la placa. Y H1 su espesor correspondiente 0.30. Con la tecla espacio iremos rotando hasta ubicar la posición adecuada de la placa y clic para colocarlo. Vamos al nivel 2 para alinearlo con AL. De esta manera ya tenemos modelada la placa 1, que es tipo L, de 1.5 por 1.5 de espesor 0.30. La seleccionamos para copiarlo a esta esquina. Con control más vamos a seleccionar las dos placas y utilizaremos la herramienta reflejar a partir de un eje. De manera aproximada vamos a definir el eje desde este punto a este otro. Como vemos, se han creado las placas en la posición que buscábamos. Solo nos toca moverlos a su posición final. De esta manera ya tendríamos modelado todas las columnas y placas de este bloque 06. En la vista del nivel superior de la platea vamos a modelar las vigas de cimentación de 30 por 60. De este nivel superior de la platea hasta este punto tendremos 0.20, ya que el espesor de la platea es 0.4. Es decir, que podríamos modelar las vigas de cimentación ubicándonos en el nivel superior de la platea, pero tendríamos que desfasarlo 20 centímetros arriba, o si no, directamente podríamos ir a la vista del nivel de la viga de cimentación y modelarlos ahí sin utilizar ningún desfase de altura. Esto va a depender de cada uno de nosotros según cómo nos sea más cómodo de trabajar. Para entender mejor esto, aplicaremos el primer caso. Ya que estamos en el nivel superior de la platea, en estructuras vamos a ubicar la herramienta vigas. Voy a seleccionar cualquiera de estos para editar el nombre y sus propiedades de dimensión 0.30 y 0.60. El método de dibujo lo vamos a hacer seleccionando líneas con un clic sobre la rejilla, por ejemplo. Podemos ver que se ha modelado la viga a partir de su eje. Control Z. Para controlar eso tenemos esta opción de frustificación Y. Si colocamos derecha, vemos que lo modela de esta manera. Control Z nuevamente para deshacer y colocaremos una justificación hacia la izquierda. Volvemos a seleccionar la rejilla y ahora sí lo ha puesto en la posición adecuada. Como no se distingue bien, vamos a la vista 3D. No lo podíamos ver bien porque como no se ha aplicado ningún desfase, pues lo ha modelado del nivel superior de la platea hacia abajo. Si vamos a trabajar modelando en este nivel, tendríamos que desfasarlo 20 centímetros arriba. El segundo caso o alternativa para modelar las vigas de cimentación es ubicarnos en el nivel viga de cimentación que ha sido creado para este caso específicamente, y a partir de ello modelaremos estos elementos utilizando la herramienta vigas.
seleccionas la viga a utilizar y con esta opción nos aseguramos que el plano de colocación sea en el nivel de viga de cimentación. Método de dibujo, siempre yo utilizo por la selección de líneas y elegimos la justificación a derecha y clic sobre esta rejilla. Si nos vamos a la vista de sección, podemos observar que las dos vigas de cimentación modeladas están ubicados en el nivel deseado, solo que este ha sido desfasado 20 centímetros arriba, como ya explicamos, y este otro no tiene desfase alguno. Al final llegamos a lo mismo, pero con diferente método de modelado. Para uniformizar, vamos a borrar esta viga y modelaremos con un solo método. Pero antes podemos llamar al comando VV para modificar un poco el aspecto de la visibilidad de gráficos. Primero vamos a ubicar la categoría de pilares estructurales para agregar un patrón en la vista de corte. Podría ser este. Además, elegiremos un color y aplicar. La categoría armazón estructural hace referencia a las vigas en general. Modificaremos para una vista en proyección. Para ver mejor estos elementos, vamos a definir un patrón de relleno sólido de un color verde, por ejemplo. Aplicar y aceptar. También vamos a modificar un poco la visibilidad de gráficos de este nivel. O si no, en la pestaña Vista podemos aplicar alguna plantilla que hayamos creado anteriormente. Por ejemplo, tengo algunas que estuve aplicando. Ahora vamos a probar esto. VV para ver las configuraciones de esta plantilla. Primero vamos a cambiar el color del patrón de relleno de columnas. Y para las vigas de cimentación vamos a definir un patrón de relleno sólido de color verde, como ya pusimos anteriormente, tanto para la vista, para una vista en corte y proyección. Es decir, que cuando estemos viendo a la viga en una proyección y en un corte, tenga el mismo color, el mismo patrón. Esta viga de cimentación debe llegar hasta la unión con la columna. De igual manera vamos a seleccionar esta viga para copiarlo de forma múltiple desde este punto a este otro. Este comando de copiar funciona igual que en el AutoCAD. Todas las vigas deben llegar a las columnas. Podemos ir ajustando esto uno por uno, pero hay otra forma de hacerlo más rápido. Primero vamos a modelar las vigas de cimentación del otro sentido. Vamos a seleccionar cualquier viga y utilizaremos la herramienta de crear similar. Deberíamos ubicarnos en el nivel de la viga de cimentación. O si no, podemos ir también a este nivel superior de la platea y para no desfasar la viga, vamos a elegir desde esta vista como plano de colocación el nivel NBCT, nivel viga de la cimentación. Luego, método de dibujo, seleccionar línea, cambiamos la justificación y colocaremos la viga de cimentación sobre esta rejilla. Utilizaremos la herramienta de recortar a esquina, con la cual vamos a recortarlas en
las intersecciones de las esquinas, simplemente seleccionando ambos elementos. También podemos utilizar esta herramienta para extender estas vigas y unirlos perpendicularmente. Escape para terminar. Vamos a copiar esta viga de cimentación en todos los ejes que se requiera. Repitiendo el proceso anterior, utilizaremos la herramienta recortar, extender. Primero debemos seleccionar el elemento hacia donde se va a extender o recortar, luego los elementos perpendiculares. Esta viga de cimentación llega hasta esta columna en esta posición. De acá para adelante cambia de posición. Esto se debe principalmente por la distribución arquitectónica, es decir, en este eje tenemos muro tabiquería y se ha aprovechado la viga de cimentación para asentar sobre ella el cimiento y sobrecimiento del muro. Vamos a utilizar la herramienta dividir y seleccionaremos un punto a partir del cual se dividirá el elemento. Y con AAL podemos alinear la viga de cimentación a su posición real. En la vista 3D vemos cómo va quedando todo. En la vista de sección también vamos a configurar el aspecto de la visibilidad de gráficos con VV. A las vigas le asignaremos un patrón y color tanto para la vista en corte y proyección. Algo que debemos entender es que cuando se modeló la platea y la viga de cimentación, aparentemente la viga pareciera que fuera solo esta porción, pero sabemos que la viga en sí tiene un peralte total de 60 centímetros, que llega hasta el fondo de la platea. Lo que pasa es que Revit los ha unido a ambos elementos por el tema de la cuantificación de los mismos, para que no se genere duplicidad. Ahora iremos al nivel 2 para modelar las vigas según las dimensiones que nos indica nuestro plano CAD. Iniciaremos modelando las vigas de borde. Para ello vamos al apartado estructuras, vigas, y voy a seleccionar este tipo para cambiar el nombre y editar sus propiedades según las dimensiones que requiramos. Lo dibujaremos a partir de la selección de líneas. Configuramos la justificación a izquierda y elegimos la rejilla que deseamos. Vamos a cambiar a derecha y seleccionar este borde. También esto y esto. En este eje tendremos vigas de 30 x 40, así que vamos a elegir este tipo para editarlo. Se cambia el nombre a viga de 30 x 40. Luego seleccionamos el eje. De este lado también tenemos el mismo tipo. Vamos a definir otro tipo de viga cuya dimensión es de 30 x 60. Borramos esto, aceptar y clic. Vamos a colocarlo en este eje. Por mientras lo dejamos así. Cambiamos a izquierda, ok. Derecha. Vamos a seleccionar la viga de 30 x 40 para colocarlo o copiarlo en los ejes que se requieran.
AL para alinear la viga que está desfasada. Para recortar las vigas que sobresalen, ya sabemos, nos vamos a la pestaña de modificar para utilizar la herramienta extender o recortar. Seleccionamos la viga perimetral como referencia y luego las vigas que deseamos cortar. Para la esquina se utiliza la otra opción seleccionando los elementos de esta manera. Repetimos el procedimiento para seguir recortando las vigas sobresalientes en todo el perímetro. Tenemos una vista 3D. Ok. Acá nos falta una viga. Vamos a copiar esta. Vemos que esta viga es de otra dimensión, así que la vamos a dividir para crear el otro tipo requerido. Puedo seleccionar uno que tengo ya definido como vigueta y lo voy a editar. La viga que necesito es de 40 por 70 y AL para alinear. Como tenemos más vigas de 40 por 70, primero vamos a dividirlos. Luego con control los seleccionamos y cambiamos al tipo que hemos creado. Alineamos esto y vamos a extender esta viga hasta este punto. Podemos hacer un chequeo rápido de todo y ok, está perfecto. Finalmente vamos a modelar losas. En estructura ubicamos la herramienta de suelo estructural. Estos son los tipos que ya tengo definido. En este caso voy a utilizar una losa aligerada de 20 centímetros que lo dibujaré a partir de un rectángulo de esta manera. Con AL puedo alinear los bordes de la losa a la cara de las vigas. Check verde para finalizar el modo de edición. Si vamos a la vista 3D, se muestra de esta manera, porque lo habíamos modelado o se ha modelado desfasado a 20 centímetros arriba. Así que lo vamos a quitar. Ahora sí quedó perfecto. ¿Qué pasa en esta unión columna-losa? Pues se ve que la losa está cortando la columna. Para solucionar eso tenemos dos opciones. La primera sería seleccionar la losa para editar el contorno y con una línea dibujar estos segmentos siguiendo la cara de la columna. Recortar las esquinas y listo. La segunda opción y más fácil es simplemente cambiar el orden de unión entre los elementos columnas losas. Primero seleccionamos la columna, por ejemplo, luego la losa. Podemos hacer lo mismo en las demás esquinas. Cuando estemos modelando con el objetivo de metrar o cuantificar los materiales de nuestro modelo, podríamos modelar la losa paño por paño. Esto con el fin de mantener un orden y obtener mayor precisión en los datos. En nuestro caso estamos modelando este proyecto para la realización de los planos estructurales. Así que voy a modelar un solo paño de losa para cubrir todo el bloque. Borramos estas líneas y con AL voy a extender el borde de la losa al perímetro necesario.
Para este lado, seleccionar línea y recortamos en las esquinas. Vamos a modificar, luego cambiar orden de unión de manera múltiple. Seleccionamos la losa y luego las columnas de esta manera. En este lado tenemos un vacío porque habíamos alineado al borde de la viga de 40 centímetros. Volvemos a editar el contorno, dividir elemento en este punto, alineamos a la cara de la viga de 30 centímetros, vamos a dibujar la línea que nos falta y recortamos las esquinas. Ok amigos, el video se extendió un poco, pero con esto terminaríamos la etapa del modelado. En el siguiente video nos vamos a centrar y vamos a iniciar la etapa del detallado de los planos estructurales BIM. No te lo pierdas. Nos vemos.